Yo he sido sincera con ustedes al decirles que la simbología matemática es especialmente difícil, ¿no? En esta ocasión nos toca nuestro video de simbología y lo que vamos a hacer es tratar de escribir el método de Euler. En la sesión pasada pudimos trabajarlo perfectamente en Excel y de hecho lo vamos a seguir haciendo porque el método de Euler es, en esencia, un método numérico de aproximación. Vamos a hacer el intento de poner sobre, no digo sobre la mesa, voy a decir sobre la pantalla, ¿no? Vamos a poner sobre la pantalla cuáles son esos 5 pasos fundamentales que realmente hemos hecho en Excel para llevar a cabo el método de Euler. Entonces, si me siguen en la pantalla, estamos hablando del método de Euler y vamos a pasar a conocer algunos de sus elementos, ¿no? Primero que todo, les recuerdo que el problema que estamos nosotros abordando es el problema de predecir. O sea, estamos prediciendo valores de magnitudes que están cambiando. Mi diapositiva tiene la letra M, ¿no? ¿Por qué la letra M? Porque ahorita estamos recordando con M magnitud. A esta magnitud quiero precisar su valor en B y para calcular ese valor lo que necesito es conocer el valor de la magnitud en un elemento anterior A y a eso sumarle el cambio acumulado de la magnitud en el intervalo AB. Este cambio acumulado es de lo que se ocupa el cálculo. O sea, ¿cómo vamos a calcular ese cambio? Bueno, ahorita no lo tenemos calculado exactamente, pero tenemos una estrategia numérica que es el aproximar, y que les decía yo, esa es una idea muy matemática que de alguna manera ha quedado fuera de la escuela. O sea, no nos enseñan a aproximar. Yo no entiendo por qué si realmente, o sea, la matemática ha vivido estos procesos infinitos de aproximación, pues ¿por qué no enfrentarlos? Porque realmente son pensamiento matemático, ¿no? Que se aplica no solamente en matemáticas, créanmelo. Vamos a verlo y espero convencerlos de esto con todo este curso, ¿no? Que estamos desarrollando. Entonces, aquí lo que hicimos en este renglón fue que poner el valor de la magnitud en B, lo voy a aproximar. ¿Ven estas viboritas diferentes de estas que ya me había pasado en una sesión anterior que corregí? Esto quiere decir aproximo, esto quiere decir igual. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aproximar con el valor de la magnitud en A y sumándole una aproximación del cambio, ¿no? O sea, vamos a aproximar ese cambio. Vamos a hacer una aproximación del cambio de la magnitud. Para eso la herramienta es el método de Euler, ¿no? ¿En qué consiste ese método? Si ahorita ustedes ven la diapositiva, tengo en este cuadro de acá arriba, ¿no? Marcado todas las condiciones para el método, ¿no? M es la magnitud que quiero predecir, X es la magnitud de la que depende, M de A es el valor inicial, R de X es la razón de cambio de M con respecto a X y M de B es el valor que buscamos aproximar. ¿Qué fue lo que hice? Les leí todo lo que estaba en este cuadro, que mantenemos en nuestra mente, así como se encuentra en el cuadro, lo vamos a mantener en nuestra mente porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es dividir el intervalo AB en subintervalos de longitud delta X, todos iguales. Este es nuestro primer paso en el método de Euler. Considerar que esta variación desde A hasta B, ¿no? Que tiene la magnitud, esta variación se pueda considerar en pequeños subintervalos de tiempo, ¿no? Cuya longitud, no dije de tiempo, pero realmente no tiene que ser tiempo, son subintervalos de la magnitud de la que depende la magnitud M. Y esos subintervalos van a ser todos igualitos, entonces partimos en N, como decimos en matemáticas, en N partes iguales es el intervalo. Señalamos aquí nuestro A, que sería el X sub 0, después tendríamos X sub 1, después tendríamos X sub 2, después tendríamos el X sub 3. Entre cada uno de ellos tenemos nuestros deltas X, ¿no? Y así tendríamos el iésimo menos 1, el iésimo X sub I, el penúltimo, aquí hay uno que no escribí que es X sub N menos 1 y el último que va a ser X sub N, que coincide ya con B, ¿no? Este B, en el caso de la vaca era el 4, ¿no? En el caso del tanque era el 10, estábamos pensando en 10 minutos, ¿no? En la taza de café le dimos hasta todo lo que podía Excel, ¿no? Para informarnos lo más posible de la situación. Sigamos adelante, entonces ese fue nuestro primer paso, hacer una división, ¿verdad? Una división del intervalo de variación de la magnitud de la cual depende nuestra magnitud M, ¿no? Después de eso,
Lo que vamos a hacer es un segundo paso, ¿no? Este segundo paso consiste en calcular la razón de cambio en cada uno de los x sub i y asignar a cada subintervalo la razón de cambio constante calculada en el extremo izquierdo del subintervalo. Realmente en esta propuesta que les he estado haciendo, hemos hecho la elección de mantener la razón de cambio constante. En cada intervalo que tengamos de variación de x, escogemos siempre el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo es el que me va a decir cuánto va a valer la razón de cambio para mantenerla en todo el subintervalo, ¿ok? Realmente se pudo haber hecho en el lado derecho. Realmente es un problema de la teoría demostrar que no importa si lo haces con el extremo izquierdo o con el extremo derecho, las cosas van a salir igual. Esas son cosas importantes de la teoría, de la fundamentación, esa que ahorita nombramos, aunque no estamos tocando a fondo en este curso, para propiciar más bien la aplicación. ¿Okay? Entonces, ahorita estamos tomando en cuenta que hemos decidido tomar la razón de cambio constante en el extremo izquierdo. ¿Ok? Pudo haber sido en otro lugar, pero lo hicimos en el extremo izquierdo. Esa razón de cambio entonces estaría indicada como la tengo aquí, o aquí, o aquí, ¿no? Y entonces estaríamos ahorita pensando en esas velocidades constantes o razones de cambio constante para cada uno de los subintervalos. ¿Qué vamos a hacer como un tercer paso en el método de Euler? El tercero es una idea básica, ¿no? La idea básica que es aproximar. En este momento se da el momento de la aproximación. ¿Por qué? Porque vamos a aproximar el cambio acumulado de la magnitud en cada subintervalo mediante la multiplicación del valor de la razón de cambio constante que fue asignada al subintervalo por la longitud del mismo. O sea, aquí vienen los productos de la razón de cambio por el delta x, razón de cambio en x sub 0 por delta x, razón de cambio en x sub 1 por delta x, razón de cambio en x sub 2 por delta x, etcétera, 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 ¿no? Y luego razón de cambio en x sub i menos 1 por delta x, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, el último es razón de cambio en x sub n menos 1 por delta x, ¿no? Llegábamos a la x sub n menos 1, acuérdense que llegar al x sub n no se vale porque eso ya seguiría para el siguiente subintervalo, ¿no? Que ya no vamos a considerar. Entonces, estamos ahorita tomando aproximaciones del cambio que realmente sufre la magnitud en ese intervalo delta x. Esas aproximaciones son tales, ¿por qué? Porque la razón de cambio era variable, no era constante. La hicimos constante, la mantuvimos constante, ¿no? Durante ese intervalo. Y eso gracias a Excel, al hacer las multiplicaciones en esa columna, ¿no? De multiplicaciones de R de t por el delta t o R de x por el delta x, ¿no? Vamos al siguiente paso. El siguiente paso viene siendo el número 4, ¿no? Y en ese cuarto paso lo que hacemos es sumar las aproximaciones obtenidas para cada uno de los subintervalos. Así encontramos la aproximación del cambio acumulado. ¿Ven la palabra acumulado? O sea, esa palabra acumulado, lo que estamos tratando de decir con eso es que cada uno de subintervalos tiene su cambio de la magnitud, pero los acumulamos. Sumamos uno con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, ¿no? Para hacer una aproximación del cambio de la magnitud en todo el intervalo AB. Y entonces, en general, lo que tenemos aquí es una expresión del delta i sub im como R de x sub i menos 1 por delta x. Este es el cambio exacto en el intervalo iésimo y este es su aproximación cuando se hizo con la multiplicación de la razón de cambio constante por el delta x. Esto para cada uno de los valores del subíndice y después entonces la aproximación del cambio acumulado de la magnitud en todo el intervalo va a ser la sumatoria, ¿no? La sumatoria desde dónde hasta dónde, desde, vamos a quitarle así, desde el i igual a 1 hasta n de los cambios de la magnitud en cada intervalo, ¿no? Pero esto se aproxima con la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la razón de cambio en x sub i menos 1 por delta x, ¿no? Esta sumatoria que tenemos aquí es la que está dándonos el valor aproximado, ¿no? Del cambio acumulado por esa magnitud. Finalmente, un quinto paso, lo que nos estaría diciendo es al valor inicial
le sumamos la aproximación del cambio acumulado delta M para obtener la aproximación del valor M de B. Este valor entonces M de B realmente sería igual a M de A más el cambio, ¿no? Pero ahorita se está aproximando mediante la suma de esta sumatoria que está aproximando, ¿no?, los cambios de la magnitud en cada uno de los subintervalos en que se subdividió el intervalo A, B. En el caso, me estaba recordando ahorita de la taza de café, ¿no?, que estábamos hablando hace rato, bueno, pues este valor M de A vendría siendo ese 80 inicial, ¿no? Ahí lo tuvimos que poner porque después de ese 80 iba a estar cambiando, ¿no?, en los valores de la temperatura, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí es una expresión que seguramente les ha de recordar a ustedes a nuestro teorema fundamental del cálculo, ¿se fijan? O sea, estamos hablando nuevamente del valor de una magnitud. En este caso se llama M por recordarles el contexto real de magnitudes, diversas magnitudes que pudieran estar pasando por nuestra mente ahorita, pero realmente en el caso de cálculo el personaje luego vino a hacer la función. Entonces ahorita, aunque estamos viendo M's, yo podría leerles esta sumatoria diciendo que F de B va a ser, fíjense, en el igual a F de A más, y en lugar de esa sumatoria, ¿qué vamos a llegar? Vamos a llegar a la integral desde A hasta B de F' de X de X. Bueno, pero hacia allá vamos. Ahorita yo creo que es suficiente de simbología, bastante simbología hemos hecho. Yo lo que quería era ver con ustedes esta expresión, digamos, del método de Euler, que la mera verdad es muy interesante de aplicar, sobre todo si utilizamos la tecnología, ¿no?, para poder predecir valores de muy diversas magnitudes, mientras conozcamos un valor de ellas y cómo se comporta su razón de cambio.